Bienvenidas a este último episodio de la tercera temporada de Entre Abejas. Yo soy Silvia Corredor y las voy a estar acompañando en este episodio junto a una invitada increíble. Ella es Lady Ladino. Bienvenida, Lady. Gracias. Bueno, Lady es una hija de Dios, es médica neuróloga, especialista en epilepsia, docente e investigadora en neurociencias del bienestar y a quien tengo el privilegio de llamar cuñada. Sí. Bueno, en esta temporada vamos a estar hablando más de quién es Lady, vamos a conocerla un poquito más, de su trayectoria. Y yo quisiera empezar con una pregunta, Lady, y es que yo sé que fuiste la primera en tu casa en llegar a los pies de Cristo. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Cuando yo tenía 14 añitos, mi mejor amiga, desde los 6 años me estaba hablando de Dios. O sea, en el recreo en el colegio me decía Jesús y yo era como ok. Pero a esa edad empecé a ir a la iglesia, vi un Dios sobrenatural, poderoso, vi cosas inexplicables por la ciencia, milagrosas, y claro, o sea, yo estaba emocionadísima, llevé esto a mi casa, el amor de mi vida en esa época era mi hermanito menor, entonces como que le conté todas esas cosas y empecé a hablarle de Dios. Pero yo estaba en la adolescencia y en ese cerebro adolescente confundido con esa poda neural, también viví como una iglesia muy religiosa, muy de instrucciones y de órdenes, y van a hacer esto y una falda hasta aquí larguísima, y yo era como que no entiendo muy bien eso, y entonces me distancié, o sea, yo me alejé ahí en un tiempo y empecé a estudiar medicina muy jovencita, tenía 15, iba a cumplir 16 años. Me fui a vivir sola a Bogotá y yo decía como no, o sea, yo no quiero que me digan cómo hacer las cosas, como que voy a tomar mis propias decisiones sin prefrontal, no tenía prefrontal todavía, pero quería tomar mis propias decisiones, entonces ahí como que hubo un ir y venir y me distancié, pero siempre tenía en mi corazón ese conocimiento de que Dios existe, ¿cierto? Como que no estoy sola, y ya cuando miro hacia atrás digo, Dios siempre estuvo ahí. O sea, siempre en cada etapa de mi vida. Entonces yo estudié medicina, luego estudié neurología y ya llegó el momento de estudiar la subespecialización que es epilepsia, y me gané una beca y me iba para Canadá y vine a esta iglesia porque mi hermanito me invitó, los pastores oraron por mí y me voy a poner a llorar. Pero hay una palabra que siempre quedó en mi corazón y es como esa bendición, esa promesa de Daniel. Entonces como que yo decía, ok, me voy para otro país, a hablar otro idioma, voy a estar sola, se vienen un montón de retos, creo que ahora ya sí no voy a ser capaz, como que ahora sí, Dios mío, necesito tu ayuda, pero me fui con esa promesa, o sea, se quedó en mi corazón, o sea, me voy a entrenar para servirte. Y ahí empezó a cambiar mi vida porque ya empecé a acercarme y a conocer realmente a Dios, o sea, no solamente a saber que existía, sino como a tener una relación, ¿sí? Claro, en esa época muy joven, también en una ciudad pequeña como pues es Barrancabermeja, ¿no? Y todo lo que pasa también en esas dinámicas, ¿qué te hubiese gustado a ti saber o haber tenido también en tu caminar con Jesús tan pronto lo conoces? Sí, yo pienso que lo que tengo ahorita, como esas mamás o papás espirituales que le enseñan a uno a entender que no es una religión, sino una relación, que Dios es mi papá, que yo soy hija, que me puedo acercar, o sea, yo le cuento de todo a Dios, yo soy como Señor, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago acá? O sea, ya como que toda esa religiosidad y bueno, como no sé, los rituales de la iglesia católica o de cualquier religión pasan a un segundo lugar, y yo saber que cuento con Él, que yo le hablo y que Él me escucha y que Él me habla y que hay como un venir, un subir y bajar ahí, que uno está conectado. Eso yo no lo tuve en la adolescencia y eso es lo que yo creo que en cualquier edad deberíamos tener, esa conexión. Claro, y por ejemplo, ya tú nos contaste que llegas muy chiquita a Bogotá a estudiar medicina. Y claro, esto es full ciencia, ¿no? Entonces, full razón, método científico. ¿Cómo fue en ese proceso lidiar con esos debates entre la ciencia y la fe también? Sí, mira que en las facultades de medicina poco se habla de fe, o sea, no había mucho debate porque es que eso no existe, si no lo podemos demostrar por la ciencia no existe, entonces como que la medicina uno la veía que era lo palpable, lo tangible,
claro, y entonces como Dios no se ve, ni siquiera hay un tema de conversación, pero ya luego yo fui una amante desde pequeñita de la mente, entonces yo era una niña que estaba como ensimismada pensando en mil cosas, aprendiendo, memorizando, y yo no tenía esa curiosidad por irme a montar a un árbol y como explorar como lo que mi cuerpo hace. No, a mí el cuerpo no me importaba, eso es un vehículo más, era la mente. Entonces, claro, quise estudiar neurología y yo dije, yo quiero aprender del cerebro. Cuando estaba en medicina y empezamos a hacer disecciones y yo vi el cerebro, yo dije, wow, esto es lo mío. Entonces estudié neurología y ahí sí empieza a ver uno cosas, ¿no? Entre la mente y el cuerpo y las creencias y la espiritualidad. Y la ciencia siempre es un poco despectiva, o sea, como hasta aquí viene la ciencia, de aquí para allá está la fe, o sea, eso está separado, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y ahí empezó una pasión que yo siento que Dios la puso en mi corazón por los pacientes con trastornos funcionales. Digamos que a mí me gustaba lo tangible y en neurología entonces uno ve convulsiones, Parkinson, demencia, o sea, síntomas y cosas súper claras, el tumor cerebral. Pero habían personas que tenían síntomas y uno les hacía exámenes y todo estaba bien. Entonces son trastornos psicógenos, son problemas del alma. Sí, señora, su cerebro está bien, el problema está en el alma, es un trauma emocional, vaya y soluciónelo. Pero a nadie le gustaba eso. O sea, los neurólogos eran como, ok, siguiente. Y cuando yo empecé a ver las crisis psicógenas no epilépticas, que es un paciente que cae al piso, tiene todos los movimientos como si fueran una convulsión, pero no es una convulsión. El cerebro eléctricamente está bien, anatómicamente está bien, todos los exámenes son normales. Yo sentía el dolor por esos pacientes porque yo decía, estos están peor. O sea, al otro por lo menos le puedo dar un medicamento, al otro le puedo decir, hay una cirugía, hay una tarea, una estrategia, pues una terapia. Y a estos pacientes con estos problemas emocionales que se expresaban físicamente, yo les empecé a coger como un amor. Entonces ya cuando hice el fellow en Canadá me volví la representante en América Latina de crisis psicógenas no epilépticas y empezamos a hacer investigaciones con muchos países de Latinoamérica y yo veía como la mayoría eran mujeres de estos pacientes con trastornos funcionales y eran despreciadas por la medicina. ¿Sí? Entonces cuando llegaban a mi consulta y yo por primera vez les paraba bolas, literal, o sea, les prestaba atención, escuchaba su historia, ya se aliviaban, o sea, solamente porque alguien me está prestando atención. Entonces eso me empezó a mí a mover como cada célula de mi cuerpo y yo decía, hay un cerebro, hay un cuerpo, pero hay una mente. Y hay algo más que es un espíritu y desde esa época que fue hace muchos años yo empecé a tener amor por estos trastornos que normalmente los médicos por la contrarreferencia como ay no, este se está haciendo, este vino acá a hacer un show, este es porque una mujer va a un servicio de urgencias con un dolor torácico y le dicen no, es algo psicológico por ser mujer. Si es hombre, hagámosle todos los exámenes que de pronto es un infarto. Y yo empecé a sentir ese amor por estas mujeres que tenían trastornos funcionales y empecé a fusionar en mi mente, venga, es que hay una mente, hay un cuerpo y hay un espíritu y los tres requieren cuidado. Durante todos esos años tú pues fuiste de hospital en hospital, duraste mucho tiempo ejerciendo también esa medicina desde los hospitales. ¿Cómo sucede ese cambio que tienes tú de decir, bueno, voy a salir ya de los hospitales, voy a crear mi propio proyecto, el podcast que es Brainfulness Podcast y todo este proceso también de enseñanza y de investigación sobre las neurociencias también del bienestar? El entrenamiento mío fue en la actividad eléctrica del cerebro. Entonces yo iba a los hospitales, a las unidades de cuidados intensivos, pacientes que estaban en coma, que convulsionaban y yo veía cómo estaba su cerebro, ayudaba al proceso de despertar, paraba las crisis epilépticas. Entonces yo vivía en unos espacios muy hospitalarios. Realmente no fue una decisión mía. Yo amaba lo que yo hacía, o sea, yo decía, yo puedo hacer esto hasta los 70 años, a mí me encanta poder ver cómo un paciente se despierta, poder apoyar a su familia, Pero empecé a escuchar a Dios que me decía como ya no más renuncia. Y yo, renuncia, yo no voy a renunciar, o sea, toda mi vida estudié para esto. Soy médica, neuróloga, epileptóloga, yo amo lo que hago, siento que lo hago bien, estoy ayudando a la gente, renuncia. Mi esposo me decía, renuncia, yo, pero ¿por qué? Hasta que un día tuve un sueño y como que dije, ok, bueno, voy a renunciar. Y habían otras cuestiones ahí técnicas y administrativas, pero mi plan fue, me voy a quedar solamente con la consulta particular. Yo ya me había bajado de tiempos por mis hijos, por la maternidad, yo quería enfocarme más en los niños y abrí una cuenta en Instagram
y dije, voy a hacer videos educativos, ¿cierto? Voy a hacer lo que hago en mi consulta con mis pacientes para más personas. De pronto esto le sirve a alguien más, ¿sí? Y eso se disparó. Y yo siento que ha sido como el favor de Dios porque es una cosa súper orgánica. Y eso empezó a crecer y entonces yo semanalmente subía un reel de 1 minuto y medio en donde daba una cátedra en 1 minuto diciéndole a la gente, esto sirve, esto no sirve, esta es una terapia de bienestar. Y mi esposo me dijo, 1 minuto no es un tiempo suficiente, o sea, hay muchas cosas por decir. Creemos un podcast y ahí apareció hace menos de 1 año este Brainfulness Podcast, en donde ya decíamos, vamos a tocar este tema, pero vamos a hacerlo con calma, más conversadito, sin el afán de la red social, sin la urgencia, sino vamos a darle a la gente información valiosa para mejorar y para crear bienestar. Bueno, y en todo este proceso que, bueno, es como menos de 1 año, pero mi percepción era que era mucho tiempo más, porque claro, estabas con mucho contenido, con mucha producción, empezaban a crecer los números en redes sociales y demás. En todo este tiempo que has empezado este nuevo proyecto, también para ti, ¿cómo ha sido encontrar a Dios estudiando el cerebro? Porque claro, en cada uno de estos episodios tú profundizas, estudias, traes muchas investigaciones como a la mesa para mostrar, e incluso también haces ciertas relaciones en los podcasts con la palabra de Dios. Sí, o sea, yo de niña pensaba como allá Dios, allá la ciencia. Y cuando empecé a estudiar y cuando empecé a entender y cuando empecé a ver el sufrimiento de los pacientes y empecé a ver las enfermedades, porque uno se especializa en enfermedades, ¿no? Yo estudié neurología y era experta en todas las enfermedades neurológicas. Pero ahora que me estoy dedicando al bienestar, o sea, cómo es que funciona realmente el cuerpo, cómo es el diseño original, cómo debería ser, cuánto debemos dormir, si debemos hacer ejercicio, qué debemos comer, todos esos ejes de bienestar, he podido ver el diseño de Dios en el cuerpo humano. O sea, entre más entiendo cómo funciona el cerebro, más creo en Dios, porque los sistemas son tan perfectos que es imposible que no exista un ser superior. Adicional, he podido ver que los diseños del cuerpo humano, desde la parte microscópica hasta lo que vemos con el ojo desnudo, digamos que no copian, pero son similares a los diseños de la naturaleza. Entonces, cuando vemos un río y estamos viendo pulmones, cuando vemos la corteza de un árbol es exactamente como la huella digital de un dedo, cuando vemos las estrellas en el universo es igual las conexiones neuronales, o sea, hay un patrón similar de creación. Entonces, cuando yo veo la naturaleza y yo veo una flor, yo me asombro y yo digo como, wow, esto parece una neurona del cerebelo. Yo sé que eso lo hizo Dios. Entonces para mí ha sido maravilloso entenderlo y por eso siempre cuando voy a preparar un podcast y un tema y digo como, uy, qué rico leer esto, actualicemos, que es lo último que ha salido de este tema, siempre voy a la Biblia, porque digo, ahí está la sabiduría y encuentro la explicación. Es decir, está escrita hace muchos años, simplemente la ciencia nos está mostrando eso claramente, o sea, lo podemos ver, pero ya estaba ahí. Entonces siempre en el podcast, y yo sé que hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta tanto, en fin, esa es mi esencia. Yo hablo y digo, y esto me hace pensar en esto que encontré en la Biblia, porque acá decía esto y entonces esto coincide con esto y todo está perfectamente conectado. No sé si de pronto a la mente se te venga algún ejemplo de esto que nos estás contando, o sea, que estabas estudiando un tema para un podcast, vas a la palabra y es como, wow, esto ya estaba ahí y quizás nunca lo había visto antes. Algo que te acuerdes. Hay un episodio que ha sido muy visto, ¿cómo se llama eso? Famoso, exitoso, que lo llamé la gracia de agradecer, ¿sí? Y lo que yo decía en otro de los episodios de esta temporada de Entre Abejas, y es que no hay nada más bíblico que agradecer. O sea, en la Biblia dice que siempre, en todo lugar, en cualquier situación debemos agradecer. No importa qué tan difícil sea la situación, no importa qué tan terrible parezca, debemos agradecer. Y uno dice como, orar en todo y agradecer en todo. Y uno es como, ¿cómo voy a agradecer en todo? O sea, esto no es lógico, esto no es racional, yo tengo que poderme quejar, además desahogarme. Pero cuando uno va a la ciencia y se da cuenta que es que cuando agradecemos las moléculas del cerebro, de las hormonas, de la sangre, de las células, los genes se transforman, ¿sí? Que hay cambios epigenéticos, que vivimos más y mejor, uno dice, claro, tiene sentido agradecer. Wow, tremendo. Sí, y aparte hay un episodio de eso, así que vayan por favor a la temporada
para profundizar más sobre estos temas. Quiero ya pasar un poco al ámbito familiar, que ha sido también muy bonito, pues tú tienes 2 hijos maravillosos, divinos, y con todo este proceso también que tú has vivido de crear el podcast, de crear también ese conocimiento y explicarlo a los demás, ¿cómo ha sido también tu proceso de poder usar tu conocimiento científico y también espiritual sin ser demasiado invasiva también en tu crianza, y cómo generar como ese balance dentro de comer bien, dormir bien, las pantallas, bueno, el ejercicio, tantas cosas como que has ido aprendiendo? ¿Cómo has lidiado con ese proceso, la oración, el agradecimiento con tus hijos? Es tremendo porque la gente lo escucha a uno hablar sobre el ejercicio físico y creen que uno es un atleta. O uno habla sobre la regulación emocional y piensan que uno está regulado emocionalmente perfecto siempre, jamás, ¿no? O sea, para mí este camino ha sido transformador para mí y para mi esposo, porque hace más o menos 2 años que empezamos este proyecto de bienestar, transformamos la alimentación en casa. Entonces buscamos comida real, eliminamos los procesados, los azúcares añadidos, empezamos a ser físicamente activos ambos, que antes jamás. Él practicaba un deporte, pero no como ahora que lo estamos haciendo. Empezamos a soltar, a dejar el perfeccionismo, a vivir un día a la vez, a estar más tranquilos con los resultados. Y obviamente esto ha impactado a nuestros hijos. O sea, yo no podría medirlo como quisiera, pero sin duda yo creo que yo soy muy incisiva. O sea, si usted habla con mis hijos, parecen 2 pequeños médicos. Ellos tienen una jerga porque yo les explico todo. Y yo siento que muchas veces subestimamos a los niños. Yo hablo con mis hijos muchas veces como si fueran un adulto, o sea, como un par. Y yo me bajo al nivel de ellos y les digo, cielo, es que esto pasa en el cerebro, tan. Son como, Por ejemplo, con el tema de las pantallas, yo les explico, mi empleada Patti, que la amamos, dice, se le van a poner los ojos rectangulares, se le van a poner los ojos cuadrados cuando ven pantallas, y eso es súper eficaz para ellos. Mamá, ya tengo los ojos cuadrados. Yo me siento y les digo, las pantallas no son buenas para el cerebro, ya ha sido suficiente, te vas a acelerar demasiado, y ellos entienden, el azúcar no es saludable, mamá, hoy no quiero nada saludable, me dicen, hoy quiero dulce, pero ellos entienden más de lo que nosotros pensamos. Entonces, digamos que el equilibrio también lo da mi esposo, ¿no? Porque yo puedo ser muy intensa en unos temas, pero él ahí suelta, o al revés, y de eso se trata una familia, y la crianza es entre 2, ¿sí? Y en la parte espiritual, como que quiero que ellos tengan lo que yo no tuve cuando niña, y es sentir esa paternidad, ¿cierto? Como nunca estamos solos, papá está con nosotros, y papá, como es para mí, no está por allá lejos, bravo, serio, ¿no? Como muchas veces nos pintan a Dios, sino que está aquí, me ama, me cuida. Entonces cuando oramos yo les muestro como, y hago unas oraciones muy sencillas, y cuando vamos en el carro, y cuando, o sea, no tenemos que tomar como una super disposición, sino que en todo momento como, vamos para la vacuna, Señor, te pido que esta vacuna no sea tan dolorosa, que sea eficaz, no sé qué. Sí, Señor, por favor. Un día íbamos tarde y mi hijo de 3 años, yo creo que tenía 2, Dios mío, por favor, que no haya taco, que se abran las vías para que podamos llegar. Y yo me quedé sorprendida, yo decía, eso es lo que yo quiero, que ellos tengan una relación, que ellos conozcan a un Dios cerquita, no por allá lejos. Y tanto en lo espiritual como en el tema también de bienestar, es un proceso de doble vía, ¿no? Mientras ellos aprendes, tú también. ¿Cómo ha sido eso también? Total, yo siento que nos estamos transformando como familia, y lo que dije ahorita, o sea, somos 0 expertos. Cuando esta nueva temporada con mi esposo estamos haciendo video podcast, y él dice como, o sea, nosotros no somos expertos en poner esto en práctica, estamos entendiendo, estamos aprendiendo, cada cosa que enseñamos la aprendemos, y la mejor manera de aprender algo es enseñándolo, ¿sí? El cerebro se activa de una manera diferente cuando yo enseño. Entonces, cuando le enseñamos a nuestros hijos, cuando le enseñamos como a la comunidad, al podcast, al Instagram, a las redes sociales, que lo hacemos con amor, un amor especial que Dios ha puesto en nuestro corazón, que créeme que yo no lo tenía. Yo era como, sí, la gente, ahora siento como el sufrimiento y digo, tanta gente que no está durmiendo, tanta gente que está ansiosa, tanta gente que no tiene a Dios, tanta gente. Entonces eso como que fluye. Pero muchas veces, obviamente, predico y no practico. O sea, obviamente pasa que, no sé,
Los puse a ver muchas pantallas un día y también estoy trabajando con esto de la culpa y la compasión y que vamos paso a paso, es un proceso. Y en ese mismo ámbito, claro, con las múltiples ocupaciones, ¿no? O sea, tienes que hacer igual un podcast, eres mamá, esposa, madre, hija, hermana, bueno, hay como tantas cosas alrededor. ¿Cómo también sacar ese tiempo para ti misma y para responder a esas necesidades físicas y espirituales que están todos los días y que están ahí y que son importantes prestarles atención? ¿Cómo lo logras tú también resolver? No es fácil, yo pienso que encontrar el balance como mujer en este siglo no es fácil. Al principio, cuando creamos este proyecto, estaba muy acelerada, eso empezó a crecer de una manera tan rápida y empezaron a llegar 1000 mensajes de muchísimas personas pidiéndome ayuda. Y mi esposo muy sabiamente me dijo un día, vamos a cerrar todos los mensajes de las redes sociales. Y yo como, "¿Ah, ¿en serio? Sí, o sea, estás todo el día pegada al celular contestando", entonces no, yo ok. Hice caso y fue lo mejor, o sea, como que podernos desconectar. Yo pienso que hay cosas negociables, ¿no? Uno está en una familia con un equipo y uno delega y hay que aprender a delegar. Por ejemplo, algo que estamos manejando ahorita mucho y que nos ha hecho mucho bien es el tema de desconectarnos de las pantallas. Entonces yo tengo a las 6 o 7 de la noche, si me mandan un mensaje, yo no respondo hasta el otro día. Se han dado cuenta, yo pongo modo avión, lo saco de mi habitación. Al otro día lo primero que hago no es coger el celular. Entonces hemos hecho unos cambios y yo me levanto temprano, me voy a hacer ejercicio, tengo mis tiempos de oración, tengo mis tiempos de adoración y no es fácil. Pero cuando uno rinde sus necesidades a Dios, Él multiplica el tiempo. O sea, yo decía, ¿cómo voy a hacer este año si quiero hacer ejercicio, quiero comer bien, quiero todos los días leer la Biblia, quiero orar, ¿a qué horas voy a hacer todo? Y todo va fluyendo, ¿no? Entonces como que me enfoco en lo que realmente es importante para mí y todo lo demás se va acomodando. Y lo que realmente importante para mí es Jesús. Entonces si yo me tomo el tiempo y antes yo pensaba, o sea, yo cómo voy a poner a leer la Biblia ahorita, no tengo tiempo. Ahora ya soy como, quiero más, quiero más, quiero más y como que quiero profundizar y luego Dios acomoda los tiempos. No sé cómo sucede, pero sucede. Y no es dedicar, o sea, soltar completamente el control, lo que hablábamos también en los otros episodios y dejarle todo a Él. En todo este proceso también de este nuevo proyecto, Lady, tú has tenido también la fortuna de estar en muchos otros espacios de entrevista como este, o bueno, de otro estilo también. De pronto, si nos quisieras contar como cuál ha sido esa entrevista que a ti te ha generado más impacto o qué tipo de impacto también, cómo lo has visto tú y hasta qué nivel has visto que este nuevo proyecto de ser obediente, de bueno, voy a renunciar, voy a crear esto, Dios ha estado respondiendo. ¿Cuál ha sido de pronto esa experiencia que has tenido? Sí, yo siento que Dios nos ha respaldado de una manera increíble. El año pasado, una empresa mexicana que realmente tiene como una representación en Latinoamérica, que se llama Talent Lab, hizo un evento de bienestar. Me invitaron porque una paciente mía me recomendó y bueno, me aceptaron y maravilloso, y yo voy a hablar de unas estrategias de bienestar después de la pandemia, ¿qué podemos hacer? Entonces dije, voy a hablar del sueño. Bueno, hice toda la grabación, todo el evento, era virtual, ¿no? Y ya luego de haber grabado, antes del día, pues que era, porque eso se preparaba con tiempo antes, me di cuenta que yo iba a estar en el mismo evento con Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra española que representa bienestar mental, ¿sí? Que es muy reconocida a nivel mundial. Esta es una señora increíble. Entonces yo decía como, wow, o sea, yo estoy empezando mi camino. Para mí es un honor estar al lado de ella y como que yo ni sabía cómo manejarlo. Yo pongo en redes que estoy al lado de ella, esto cómo hacer, esto es orgullo. O sea, para mí fue complejo porque yo decía, yo al lado de ella, ella abría el evento y yo estaba ahí al lado y yo decía, no lo puedo creer. Ese fue un episodio muy bonito de este camino. Bueno, y en medio de todo esto, para ir cerrando también, Lady, ¿qué planes vienen también? Como hacia dónde va todo este nuevo proyecto que se ve como tan reciente, pero que ha dado tanto fruto y que ha ido también andando como a su propio ritmo, bastante rápido, pero que ha estado andando.
Sí, nosotros tenemos muchos sueños, pero siento que es un camino que Dios me ha dado paso a paso. O sea, a mí me gusta como, uy, voy para allá, perfecto, veo el camino, sé cómo lo hago. No, este camino ha sido paso a paso. Ha sido un camino de dependencia. No ha sido fácil para mí soltar el control. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Mi esposo y yo este año abrimos la nueva temporada del podcast de Brainfulness y es en video. Esto es mucho más complejo, esto tiene cámaras, esto ya no es yo con mis apuntes, más o menos leyendo, sino espontáneo. Esta temporada se viene con invitados especiales, entonces hemos tenido y tendremos expertos de otros temas, porque el conversatorio es muy valioso, ¿no? Claro, nosotros tenemos cosas por decir, pero hay gente que tiene cosas mucho más valiosas por decir, entonces queremos darle espacio a personas que también nos puedan como inspirar. Y estamos escribiendo un libro. Se viene un libro hermoso, me voy a poder llorar otra vez, que yo creo que nació en el corazón de Dios. Estamos muy crudos todavía, pues, pero estamos en ese proceso de seleccionar como todos estos temas, de empezar a escribir, porque creemos que debemos dejar cosas escritas. O sea, que acá hay muchos diseños originales que están impactando a la gente y que debemos escribirlo. Entonces, se viene un libro. No, pues maravilloso. Vamos a estar pendientes de ese lanzamiento, por favor. Y es muy valioso porque es esa unión y esa transformación que tú has vivido de la mano del Señor y esos baches también de información que hay y que existen muchos más puentes entre la ciencia y la fe de lo que hemos pensado, incluso leído, y que el mundo le está como aclamando a gritos, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que tú también has hecho, o cómo lo ves también de responder a esa necesidad. Sí, mira que en este proceso hemos visto, algo que yo he visto en redes sociales es que la gente está con una necesidad. Todo lo que le digan, yo voy a hacer esto, o sea, la gente está desesperada por ver a quién sigue, por ver qué ve, por consumir un contenido, porque hay un gran vacío, ¿no? Interior. Entonces esa es la meta de nosotros, informar con contenido de valor que está basado en la ciencia, pero que nace del corazón de Dios. Lady, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo, en este espacio. También a todas las personas que se sumaron a esta temporada, queremos agradecerles muchísimo. Ojalá puedan ver todos los episodios, no solo de esta temporada, sino de las que ya han estado en otro espacio, en otros momentos también. Queremos invitarles a que puedan seguir a la doctora Lady. En sus redes sociales aparece como la doctora Neuro y su podcast Brainfulness Podcast en YouTube y en Spotify, ¿verdad? Así es, para que puedan escuchar muchísimo más y profundizar sobre estos temas y que podamos seguir haciendo redes también de comunidad como lo veíamos en las otras temporadas. Y recordemos el gran lema que tiene este programa de Entre Abejas, que es: el que anda entre la miel, algo se le pega. Así que les invitamos a que sigan conectados con nosotros y bueno, nos veremos en una próxima temporada. Muchas gracias.